about time. Proyecto. Quiero darles algunas reglas primero, antes de comenzar formalmente esta reunión. Contamos con interpretación en francés y en español. Para acceder a la interpretación, denle clic en el globo terráqueo, donde dice interpretación, que está en la parte inferior de la barra de Zoom, y ahí tendrán la opción de elegir francés o español. Si solamente quieren escuchar la interpretación sin tener de fondo el audio original, pueden elegir el modo silenciar audio original. Queremos escuchar sus comentarios y sus preguntas, así que por favor las preguntas técnicas pónganlas en el chat que dice, en el chat general, que también se encuentra en la barra de herramientas. Si tienen algún problema logístico o de tecnología, lo ponen en el chat, y si tienen comentarios y preguntas, lo ponen en el chat que dice preguntas y respuestas. Tenemos transcripción en vivo solamente en inglés. ¿Quieren ver la transcripción al inglés? Denle clic al botón que dice CC. Si ya no quieren tener subtítulos, simple y sencillamente le vuelven a dar clic. Estamos grabando esta sesión. El que ustedes participen significa que dan su consentimiento a la grabación. Las grabaciones se hacen en inglés, en francés y en español, y vamos a compartirlo por correo electrónico, y también lo vamos a subir en el canal de TECNIC 21. Los certificados de participación se dan gracias a la Universidad de Nuevo México, donde reside Proyecto ECO. Al final de la reunión vamos a poner el enlace para que ustedes puedan solicitar su certificado de participación. Tendrán primero que llenar una encuesta de unos 3 minutos, y es una retroalimentación que es útil para nosotros para poder tener su retroalimentación y poder mejorar nuestra serie de seminarios. También queremos decirles que nosotros nos tomamos muy en serio la recopilación de datos. Recopilamos los registros, la participación, preguntas, respuestas, comentarios de chat, respuestas de encuestas, etcétera, pero desidentificamos los datos para poder mantener el anonimato de las personas que participan en esta reunión. Bien, les vamos a hacer 5 preguntas en la encuesta. Ojalá nos puedan ayudar. Y les vamos a dar unos minutos para que respondan a las preguntas, y después vamos a anunciar los resultados. Va a aparecer una pequeña ventana con las preguntas. Esta es la encuesta. Entonces, la primera pregunta es, ¿ustedes están participando en el desarrollo del plan de vacunación nacional o en el plan de presupuestos? Las respuestas posibles es sí. La segunda es probablemente, pero todavía no tengo la confirmación, y no. La segunda pregunta es, ¿están teniendo retos en la financiación, en el presupuesto y en los costos de las vacunas de la COVID-19? Respuestas posibles sí o no. Tercera pregunta, ¿ustedes están participando en la evaluación de costos de las vacunas contra la COVID-19? Respuestas posibles son sí, probablemente sí, pero aún no recibo la confirmación. No, definitivamente no. Y la última opción es una opción X. 4, ¿han usado ustedes algún tipo de herramienta para evaluar los costos de la administración de las vacunas contra la COVID-19? Respuestas posibles sí o no. Y la pregunta 5 es, ¿han usado ustedes alguna otra herramienta o plantilla para obtener costos de la vacunación contra la COVID-19? Y las respuestas posibles son, solamente he usado la herramienta SVIC.
Y ya nos quitaron la otra. Y la otra respuesta posible era otra. Y si eligieron otra, por favor pongan en el chat, especifiquen otra herramienta. Hay más del 70% que dice que tienen problemas con financiación, presupuesto o adquisición de costos de las vacunas. Ojalá que este seminario les ayude, perdón. Vamos a... And yeah, okay, 50% use other tool. Okay, y vemos que un 38% ha usado nuestra herramienta. Muy bien. Primero comenzaremos con anuncios. Tenemos un nuevo enlace para las evaluaciones de la efectividad de la vacunación contra la COVID-19. Este es el enlace. Y esto se usa para evaluar la eficacia de las vacunas. El segundo anuncio es que ya tenemos completa esta parte de mini CPIE. Este es el enlace para que puedan ver la información. Estamos en la tercera sesión de esta serie. El último miércoles, perdón, el miércoles pasado tuvimos la misma sesión que la sesión del día de hoy, así que si ustedes participaron en la sesión del 21, sepan que es la misma reunión. Si se quieren quedar, por supuesto, son bienvenidos a quedarse, pero que sepan que es la misma información. De agosto a diciembre vamos a tener varias sesiones, cada una con temas diferentes sobre los costos de las vacunas de la COVID-19. Bien, este es el programa del día de hoy. Vamos primero a hablar acerca de la importancia y los retos para conocer los costos de las vacunas contra la COVID-19. Posteriormente vamos a hablar acerca de cómo podemos obtener los materiales y apoyo para los costos de las vacunas contra la COVID-19. Después vamos a escuchar sobre esta herramienta CEVIC 2.2 EZ para que ustedes sepan cómo pueden obtener un estimado rápido de los costos iniciales de las vacunas, y después vamos a tener una sesión de asistencia técnica para que ustedes puedan dejarnos sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas y que podamos abordar esta parte juntas. Después de todo esto, vamos a tener una sesión de aproximadamente 4 minutos de preguntas y respuestas para que podamos hablar juntos de las preguntas que nos han llegado. El objetivo de esta sesión es presentarles esta herramienta, la versión EZ de CEVIC, versión 2.2. Y pensamos que los objetivos de aprendizaje son entender la importancia de hacer un costeo cuidadoso de las vacunas contra la COVID-19, ser capaces de tener un estimado rápido de los costos iniciales usando esta herramienta. También vamos a aclarar las preguntas sobre nuestra herramienta y vamos a saber cómo podemos obtener soporte técnico. Bien, le cedo la palabra al doctor Raymond Hutubesi. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Así es. Hola a todos. Quiero darles una presentación rápida sobre la importancia de el obtener costos de las vacunas contra la COVID-19 y cuáles son los retos que enfrentamos cuando queremos obtener los costos.
Bien, vamos a hablar primero de cómo va la administración de las vacunas o el programa de vacunación en los diferentes países. Aquí tenemos en el mundo cuántas vacunas contra la COVID-19 se han administrado. En el mundo se han administrado 3.622 millones de vacunas. Esto incluye diferentes países, territorios, etcétera. En total tenemos el total de las dosis administradas por 100 personas, cada 100 personas. Y como vemos, ya se inició y ya va bastante bien avanzada la administración de las vacunas, pero también vemos un aumento en la desigualdad. Vemos que los países de ingresos altos han administrado 62 veces más dosis por habitante que los países de ingresos medios y bajos. Aquí tenemos las gráficas, vemos cómo hay países en donde se han administrado más de 10,000 veces por habitante. Vemos cómo India y China van muy avanzados con respecto al resto de sus países, de los países en sus regiones en donde todavía no despegan la vacunación. Vemos cómo tenemos un 88 y un 94% versus 36, 27, 9, 1.4. Como ven, aquí se muestra la desigualdad en específico en los países de ingresos medios y bajos. El promedio internacional es 44 dosis por cada 100 personas. Esperamos que con COVAX se aumente la administración de las vacunas en el cuarto trimestre y que esto continúe el siguiente año. Se espera que los países de ingresos medios y bajos reciban hasta 2 millones de dosis. De este, casi el 50% vendría de COVAX y un 28% de acuerdos bilaterales. Además de que se reciben más vacunas gracias a la Unión Africana o las negociaciones que se hacen mediante la Unión Africana. Los países tienen que actuar ya, necesitan empezar a planear, a tener un buen plan de financiación y también a reforzar esa laboral. Y hablaremos un poco más a detalle de estos 3 pilares que también son retos para la administración de las vacunas contra la COVID-19. Los países necesitan contar con un plan nacional de vacunación, pero también conocer los costos. Un plan nacional de vacunación no puede funcionar si no tenemos un costo estimado y esto incluye, por ejemplo, la cadena de frío, los equipos, la planeación, las necesidades en términos de costos, etcétera. En la página de la OMS contamos con esta guía para los planes nacionales de vacunación. Pueden encontrarla en el enlace. Y también tenemos una plataforma en donde ustedes como países pueden poner su presupuesto y hablar de las necesidades que tienen en términos financieros, de equipo, etcétera. Y aquí es como se gestiona en esta plataforma de socios para que entonces los países puedan empezar a recibir fondos. Se cuentan con fondos. Al 30 de junio de este año, hemos visto cómo los países han dicho que necesitan aproximadamente más de 2.308 millones de dólares en fondos. Y por eso es que los invitamos a subir sus presupuestos. Y como pueden ver, muchos de los fondos vienen de las agencias de desarrollo y también de otros organismos como Gavi y UNICEF, perdón.
Se requerirán entonces equipos de recursos humanos y equipos técnicos. Como van a recibir una gran cantidad de vacunas, entonces cada país va a necesitar contar con suficientes recursos humanos para poder gestionar. Los países van a necesitar contar con una estrategia y trabajar también con los actores humanitarios y los actores en situaciones de emergencia. La CRD va a monitorear muy de cerca el aumento en los costos de recursos humanos y sabemos que se requiere al menos 1,000 millones en lo que respecta a recursos humanos para los países de ingresos medios y bajos. Para los costos y la financiación de los planes de vacunación y una aplicación efectiva de estos planes, se requieren estos 5 pasos y estos 5 pasos están interrelacionados. Uno, el desarrollo de un plan de vacunación que sea integral, pero también factible, pero que también haya sido aceptado por todos los socios que van a participar en este programa de vacunación en el país. Justo alineado con este plan de vacunación nacional, los países deben de contar con un costo que sea creíble, pero también fiable, en donde realmente se entienden justamente los diferentes elementos y se haya identificado también a las poblaciones prioritarias. Esto va a permitir que se ahonde en una conversación entre las partes interesadas y los donantes. Ahora, después, necesitan identificar de dónde van a obtener los recursos, si serán nacionales, si serán fondos externos y con esto también sumar a las partes interesadas en el sector público, privado, en el ámbito o la esfera nacional o internacional cuando los recursos financieros nacionales no bastan. Y en agosto, en una sesión que vamos a tener entonces, hablaremos acerca de cuál es el proceso para poder preparar un presupuesto, poderlo ejecutar y también darle un seguimiento. Es importante contar con este presupuesto y que se haga a nivel nacional. Y luego también se tiene que hablar acerca de la financiación de los sistemas de salud, los mecanismos y los obstáculos en el cuidado, en la atención médica que damos. ¿Por qué necesitarían ustedes obtener primero los costos de aplicar la vacuna o administrar la vacuna contra la COVID-19? Hemos visto como en muchos países solo hacen una parte, pero otros países lo hacen como parte de este plan nacional. Un 32% de los países sirve con hacer este trabajo porque esto puede movilizar los recursos financieros y los socios que van a aportar. También ayuda a movilizar los recursos nacionales. ¿Por qué es importante entonces tener en cuenta lo que nos va a costar administrar las vacunas y no solamente centrarnos en la adquisición de las vacunas? Bueno, porque esto nos garantiza el cumplir los objetivos económicos y de salud de la vacunación, es decir, que se logren sin que afectemos otros servicios de salud que son básicos. Además, nos ayuda a identificar y valorar la necesidad de recursos y compararlos con los recursos disponibles. Con esto podemos aportar y contar con más información para la movilización de los recursos nacionales y también saber si necesitamos solicitar una financiación externa.
También esto nos ayuda a optimizar la estrategia de administración y también la cobertura de la administración de las vacunas. Con eso podemos identificar las diferentes poblaciones prioritarias y dirigirnos a ellos gracias a las campañas que vamos a hacer, etcétera. Y también necesitamos entender cómo vamos a cubrir las otras áreas, como por ejemplo rurales, etcétera. Y con esto podemos ayudar a que pues se aligere la carga de los sistemas de salud y también a minimizar las necesidades financieras. También nos puede ayudar a identificar Nosotros a los países siempre les preguntamos cuáles han sido los retos que han enfrentado cuando quieren obtener los costos contra las vacunas de la COVID-19 y vean cómo aquí dejamos algunas expresiones y en rojo están los que están completamente de acuerdo y en azul es los que están absolutamente de acuerdo. Rojo en desacuerdo total, azul totalmente de acuerdo. Y entre las cosas que mencionan es que es difícil determinar todas las partes operativas que se van a requerir o que es difícil obtener los datos por país. También es difícil obtener datos en la escala internacional. Es difícil obtener una buena herramienta para obtener los costos. Es difícil aprender a usar una herramienta de costeo. Es difícil obtener asistencia técnica para poder desarrollar esta parte del costo. Muchos dicen que las herramientas de costeo que utilizan no están alineadas con las directrices que reciben. Muchos mencionan que estas herramientas de costeo no están bien estructuradas y por último mencionan que la herramienta de costeo no es bastante fácil de usar. Y obviamente todo el contar con costo nos ayuda a movilizar los recursos en los siguientes meses, en los siguientes años para realmente contar con una financiación robusta para esta vacunación en contra de la COVID-19. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Raymond, por tu presentación, muy completa. Veo que hay 2 comentarios. No son específicamente preguntas, son comentarios. El primer comentario dice que los planes de vacunación nacional o el NDVP 2.0 parece que está más adecuado cuando un país todavía no inicia su campaña de vacunación contra la COVID-19, pero quizás sería más importante y adecuado que se modifique ahora para que se pueda adaptar a los planes del país que ya se prepararon y que están iniciando su campaña de vacunación, pero que tienen que mejorar su plan de administración. NDVP 2.0 ya está actualizado y esto nos permite saber exactamente. Other colleagues involved in NDVP would like to make a comment on this statement. Meses y en los siguientes años. Así estoy totalmente de acuerdo con esta aclaración o comentario. A mí me gustaría comentar algo. Estoy de acuerdo con el comentario. Sin embargo, me parece que en Gavi, en la OMS, se están llevando a cabo conversaciones
con otros países, puesto que ya contamos con NDVP 2.0 que ya está funcionando y está en línea. Creemos que esto va a ayudar a los países para que puedan tener todo listo, para que puedan preparar la segunda parte de esta cobertura de vacunación. Esta versión NDVP 2.0 va a pedir mucho más detalles y hay secciones de encuestas que nos pueden ayudar. Y me parece que el comité las va a revisar para entender qué tanto va a aumentar el programa de vacunación en el país. Creo que esta es una parte importante una vez que se haya tomado esta decisión. Este segundo comentario también es bastante importante. Lo que entiendo es que se hace un plan de vacunación para poder hacer una solicitud a COVAX y es un requisito previo para poder recibir vacunas, pero no sigue de forma realista a las necesidades de los países porque las prioridades se basan en decisiones políticas más que en la disponibilidad actual de las vacunas con las que cuente cada país, ni tampoco permite hacer una proyección de la disponibilidad de las vacunas. Bien, ¿hay otras preguntas? Si no hay más preguntas, gracias Raymond por tu participación. Sé que tienes otra reunión, así que si no hay preguntas más para Raymond, pues vamos a pasar a la siguiente sesión. Sección más bien de esta sesión. Quiero mostrarles un video que recapitula los puntos que mencionó Raymond sobre los costos y también cómo es que esta herramienta puede ayudar. Si pueden poner el video, por favor. Gracias. La pandemia ha cambiado nuestra vida, afectando a millones de personas. Pero por fin ya contamos con vacunas. Nos queda mucho por hacer para hacer llegar las vacunas a todos. Es importante el vacunar al mayor número de personas y para esto los países necesitan contar con un plan de vacunación. Una disculpa, está muy bajo para poder interpretar, está muy distante el audio, es muy difícil interpretar de esta forma. Planning and costing a vaccine rollout on this scale can be a big challenge. El hacer un costo y una planeación puede ser un reto y puede llevar mucho tiempo y muchos recursos. Obviamente es como armar un rompecabezas. Se requieren de muchas piezas para poder ver la imagen completa. Para ayudarles, la OMS y la UNICEF desarrollaron una herramienta llamada CEVIC. Esta es una plataforma que nos permite obtener costos. Esto nos ayuda a tener un estimado de los costos rápidamente. Entre los datos que ponemos son datos demográficos, epidemiológicos, geográficos, información logística, financiación de la salud y los recursos humanos.
se revisan los datos y se actualizan de ser posible. Y esto puede ser bastante útil porque entonces así las partes interesadas pueden participar para resolver o para aportar las piezas faltantes del rompecabezas. Con este, ustedes van a poder tener una herramienta. Recuerden que esta herramienta está disponible para ustedes. Esta está adaptada para las vacunas de la COVID-19. Necesitamos considerar diferentes estrategias antes y después de la administración de las vacunas. También toma en cuenta la incertidumbre de algunos parámetros, como por ejemplo el tiempo que se lleva en vacunar a las personas. Esta herramienta toma en cuenta los recursos humanos, la cadena de frío, los transportes, los servicios de salud y más. Y se toman en cuenta las necesidades de los países y de sus socios. Este también tiene una función de mapeo para que entonces cada socio pueda trabajar en este proyecto. El usar esta herramienta nos permite ver tener una visión mucho más completa. Lo que queremos es darles un estimado muy completo. Esta herramienta nos puede dar un estimado completo y estructurado de los costos de capital y operativos conforme estos van aumentando para poder hacer una administración de las vacunas contra la COVID-19 y nos permite hacer una movilización de recursos, tener un presupuesto y hacer una solicitud de fondos externos y también mejorar las estrategias. Hay 5 pilares en esta herramienta CEVIC. Por una parte, tenemos el pilar de la parte que es práctica y que se puede adaptar. Es decir, que podemos ir construyendo con los datos. Tiene una construcción bastante fácil y se puede ajustar también bastante bien a las poblaciones prioritarias. Y luego también toma en cuenta el pilar las vacunas. Esta es adaptable, se puede cambiar, se puede actualizar de acuerdo a las especificaciones y a los precios. Y también nos permite explorar los diferentes escenarios. Ya que nosotros podemos completar esta herramienta CEVIC, podemos establecer alianzas. Más de 35 países han ya intentado CEVIC. Muchos de estos vienen de los países africanos. Y también vemos cómo hay países europeos que están utilizando la herramienta. Contamos con materiales para que ustedes puedan mejorar el uso de la herramienta. Tenemos este manual que presenta esta herramienta para que los países se vayan preparando y también proporcionamos guía y capacitación. Y luego también ustedes pueden descargar la herramienta CEVIC. Esta está disponible en inglés, francés y español. Acabamos de lanzar un curso sobre CEVIC que les muestra cómo utilizar esta herramienta y ustedes pueden seguirla a su ritmo.
Más de 400 personas ya tienen su certificado en este curso, es decir, que ya han completado al menos el 80% del curso. También tenemos una guía de usuario que nos habla paso a paso de cómo utilizar esta herramienta CEVIC. Así que si ustedes prefieren leer, vayan a usar la guía. Y también tenemos grabaciones de las sesiones en inglés y en francés. Contamos con muchos materiales para que ustedes obtengan un costo de las vacunas, pero es entendible que se requiera también el solicitar el soporte técnico y que pueda ser una persona con la que nos comuniquemos. Aquí tenemos los correos de contacto de las diferentes regiones en el mundo a quienes ustedes deben de contactar en caso de tener dudas específicas sobre la herramienta. ¿Hay preguntas? Por favor, las preguntas déjenlas en el chat que dice preguntas y respuestas. Vemos que no han llegado más preguntas. Entonces vamos a pasar a la siguiente sesión y dejar una sesión de preguntas y respuestas al final de esta sesión. Bien, ahora le vamos a ceder la palabra a Yap Dei Aun. Adelante. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacerles una presentación de esta herramienta CEVIC 2.12Z que nos permite el tener un estimado rápido de los costos iniciales de la vacunación. Esta herramienta CEVIC nos ayuda a poder aumentar la vacunación y esto incluye un plazo de hasta 3 años. Así que pueden ustedes tener no solamente el costo del inicio de la vacunación, sino también obtener estimados de cuando van aumentando o intensificando la campaña de vacunación. Pueden hacerle cambios muy rápidos a supuestos como por ejemplo las poblaciones prioritarias, etcétera, y así van viendo cómo se ajustan los costos a estos cambios que ustedes van haciendo. Diseñamos esta herramienta como lo que queríamos hacer es minimizar los supuestos por default y alentar a que se realice una conversación más profunda sobre estas estrategias de vacunación. Por ejemplo, cómo vamos a llegar a las poblaciones prioritarias y cuáles serían las estrategias y qué vacunas pensamos hacer y cómo vamos a optimizar la vacunación para que les impacte lo menos en, por ejemplo, la situación fiscal, así como también el sistema de salud. Sentimos que esta herramienta es muy completa, sin embargo, entendemos que los países necesiten obtener los costos de forma más rápida. Y por eso es que creamos CEVIC 2.12Z, en donde ya tenemos campos prellenados y que, bueno, esta herramienta es mucho más fácil de usar. Esta herramienta es casi igual a la primera, sin embargo, tenemos muchos campos ya prellenados, incluyendo los costos, para que entonces sea mucho más fácil el contar con un estimado. Estos supuestos se adaptan muchísimo más a las realidades de los países AMC 92 y no tanto a los países que no pertenecen a este conglomerado. Aquí tenemos la comparación entre las dos herramientas, CEVIC 2.2 y CEVIC 2.2EZ.
Para ambos se requiere información básica, por ejemplo, el nombre del país, divisa, etcétera. Pero muchos de los campos se extraen de ya lo que se puso en la herramienta CEVIC 2.2 para CEVIC 2.2 Z. En CEVIC 2.2 los usuarios necesitan llenar muchos de los campos, por ejemplo, el equipo que se va a requerir, la necesidad en electricidad, etcétera. Sin embargo, en CEVIC 2.2 estos supuestos ya aparecen prellenados y los usuarios simple y sencillamente tienen que editar. Recuerden que la herramienta CEVIC 2.2 Z es mucho más factible para los países AMC 92. A la izquierda, estos son los campos ya prellenados, población estandarizada. Y esto lo podemos cambiar fácilmente. Y obviamente aquí tenemos las elecciones de las vacunas mucho más comunes o que más se usan, como por ejemplo en este caso AstraZeneca. Y aquí ponemos los costos unitarios, que son más o menos los estimados internacionales. Consideramos, por ejemplo, un $1.39 para los gastos diarios de divulgación y de llegar a las personas y 0.49 centavos de dólar en lo que respecta al transporte. Es importante en la herramienta poner la cantidad de provincias, distritos, estados, cuántos centros de vacunación son fijos y cuántos son móviles porque son parte de la campaña, quizá, por ejemplo, un estadio, una escuela, etcétera. Y cuántos sitios ustedes van a tener que llegar, como por ejemplo si es una zona de difícil alcance o rural. Y también podemos cambiar la población principal, la talla de la población prioritaria, etcétera. Después de esta diapositiva vamos a hacer una demostración. Esta herramienta nos ayuda a tener el costo aproximado, pero obviamente sabemos que la realidad de cada país es diferente. Utilicen esta herramienta como un punto de partida para poder obtener una idea de un costo y no la usen como herramienta como un resultado definitivo. Lo que tienen que hacer es adaptar los resultados que les presenta esta herramienta. Bien, ahora voy a usarla a hacer una demostración. Supongo que están viendo ya todos mi pantalla. Esta es la herramienta CEVIC. Aquí tenemos esta base de datos de vacunación. Ustedes aquí solamente se van a datos y actualizar todo. Y si tienen conexión a internet, la base de datos se va a actualizar. Esta contiene AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Pfizer. Y por favor, siempre acepten esta parte. Aquí tenemos los diferentes datos que tenemos que llenar. Primero, nombre del país. Aquí tenemos un menú desplegable. Para este ejemplo, voy a elegir Algeria. Y vamos a especificar la divisa.
Y muchas de estas informaciones se van cargando. Sí necesitan especificar la divisa que planean usar. En esta herramienta siempre se va a permitir utilizar los dólares estadounidenses, pero también podemos utilizar la divisa nacional. En este caso voy a elegir la divisa nacional de Argelia, que es el dinar argelino. Y también les pone o les sugiere un tipo de cambio. Aquí, como ven, son más de 120 campos. Todo lo que está en rojo es lo que ya está prellenado y que ustedes básicamente tienen que actualizar o editar. Recuerden que toda esta información está contenida en el curso que ya está en línea en la OMS. Aquí tenemos la sección A2.3, los parámetros de administración de la vacuna. Y aquí habla sobre los puntos de servicio y de distribución. Aquí es donde les piden que llenen, por ejemplo, cuántos niveles subnacionales van a tener, es decir, en estados o distritos. Y luego la parte de abajo, que podrían ser en este caso los municipios. Y tenemos un botón que nos dice OK, que nos dice que hemos puesto los datos correctos. Y si tenemos en el botón, en el campo tenemos un botón que dice check, significa que necesitamos revisar los datos. Aquí vamos a poner las clínicas o los hospitales que ya cuentan con una cadena de frío. Y aquí tenemos los sitios, que son sitios fijos, pero que se van a adaptar. Podría ser un estadio, una escuela, etcétera, que se van a adaptar para la vacunación. Y luego estos son los sitios móviles en donde, por ejemplo, en algún transporte, en alguna caravana o algo así, se van a quedar en un lugar remoto y estar aplicando las vacunas durante 1 o 2 días o una cosa así. Y cuando nos vamos a la parte de resultados, aquí ya tenemos un estimado inicial de los costos. Y alguien estaba haciendo una pregunta acerca de qué pasa cuando aumentamos la administración. Pues la herramienta cubre la vacunación hasta el 2023. Y si aquí no tenemos los costos es porque solamente hemos puesto el 20% de la población que esperemos que cubramos a finales de este año. Pero esto también se puede adaptar para poder incluir, por ejemplo, las donaciones externas o las financiaciones individuales. Y también necesitamos encontrar un equilibrio entre la demanda y el abastecimiento. Aquí, de hecho, ya hay un curso de la OMS y en esta sección B1.2 ustedes dicen qué es lo que quieren lograr, la cobertura que quieren lograr para el 2021, por ejemplo, el primer trimestre, etcétera, si quieren llegar al 100% de los trabajadores sanitarios o trabajadores fundamentales o de primera línea, etcétera. Así que vean, es bastante fácil obtener un costo inicial gracias a esta herramienta. Así que, ¿tienen preguntas? Llegó una pregunta, en efecto. La pregunta es, tenemos una recomendación de reducir los desechos debido a que tenemos estas vacunas que van a expirar pronto. Así que necesitamos mejorar la estrategia con más iniciativas para poder tener un equipo mayor y más recursos para poder escalar la vacunación.
la pregunta es, queremos vacunar a todos en 2 semanas. No queremos tardarnos 6 semanas, sino 2 semanas. Queremos aumentar o intensificar la vacunación. Entonces vamos a requerir más recursos humanos. En la herramienta CEVIC podemos irnos a la parte de personalización. Si ustedes quieren aumentar o intensificar la vacunación y también toma en cuenta la cadena de fría. En la pestaña B5, esta habla de la intensificación de la vacunación. Si no la utilizan, entonces no va a afectar la planeación. Pero aquí ustedes pueden elegir los plazos, si 1 semana, 2, 6 o más. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está lo que les decía. Por default, tenemos 115 días, pero podemos intensificarlo. Por ejemplo, si queremos lograr la vacunación en solo 15 días, aquí ponemos solo 15 días y los cambios y los ajustes se van haciendo. Así que sí permite la personalización de la situación. Así que cualquier cosa, si ustedes tienen que hacer alguna personalización de la herramienta, contáctenos a nosotros. Y obviamente aquí están los números de contacto, los correos electrónicos. Déjenme encontrar la parte en donde ustedes pueden llegar. Hay una parte que dice correo electrónico para soporte. Ahí nos escriben y nos hacen esa pregunta específica. Así que por favor, si tienen problemas en el uso de esta herramienta, pónganse en contacto con nosotros. Si es la primera vez que usan esta herramienta, pues podemos utilizar diferentes escenarios y nos podemos adaptar a esto. La siguiente pregunta. Algunos países no cuentan con las estadísticas básicas. ¿Cómo podemos usar la herramienta si no contamos con esta? Necesitamos ser muy creativos, muy inventivos. Creo que hay 2 preguntas aquí, es decir, que puede haber situaciones difíciles por países que están en conflicto. CIVIC tiene un módulo para que ustedes puedan mencionar los costos de seguridad. CIVIC sabe cuando un país está en conflicto, así que pueden utilizar esa parte. Y la segunda parte de la pregunta es, no sabemos los costos unitarios, entonces, ¿cómo podemos utilizar la herramienta? Pueden empezar con un estimado general, que ya les da una buena idea. Y así pueden ver cuáles son las estrategias actuales de vacunación. Creo que ya hay muchos países que cargaron sus planes de vacunación y con esto ustedes pueden tener costos iniciales y después ustedes van poniendo reservas. Y también CIVIC tiene estimados superiores e inferiores de acuerdo con los elementos que vamos poniendo en cuestión de recursos humanos, equipos, etcétera. Si alguien quiere agregar algo más a lo que acabo de mencionar. La siguiente pregunta es si hay proyecciones por trimestre o por mes en el caso de que los países quieren intensificar
la vacunación. Esto significa aumentar el abastecimiento de las vacunas. La herramienta no se basa en mes o en trimestre, así que no, pero si lo que quieren es intensificar su campaña, ustedes no tienen que quedarse con 6 meses como está establecida la herramienta, sino que pueden intensificarla, y para eso se van a la pestaña que ya les mostré en donde decía cantidad de días y pueden intensificar, pueden cambiar estos números, población, número de personas que vamos a vacunar y número de días que nos tardaremos en la vacunación. Recuerden que si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en la sección de preguntas y respuestas. Llegaron preguntas también en el formulario de registro. Voy a compartir mi pantalla para que vean cuáles son estas. Estas son algunas de las preguntas que nos han llegado. Y recuerden, si les van surgiendo nuevas preguntas, déjenlas en la parte bien, la primera pregunta que nos llegó en el registro es ¿cómo podemos tener un presupuesto realista cuando no contamos con información en muchos ámbitos? No necesitamos contar con todos los datos, simple y sencillamente vamos llenando los campos de la información con la información que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos esta siguiente pregunta. Necesito conocer todos los costos de todos los elementos antes de usar, para poder usar esta herramienta. Y la respuesta es no. Para facilitar los estimados, tenemos ya bases de datos disponibles de costos estandarizados y también de operación, como por ejemplo equipo de protección personal, etcétera. Así que para estas dos primeras preguntas, yo lo que diría es, primero prueben la herramienta, porque realmente nos hemos esforzado mucho en ayudarles a tener un presupuesto realista. Y obviamente usamos estimados internacionales, vamos viendo la información que nos comparte UNICEF y otras instancias. Y esta herramienta busca cubrir 3 años de vacunación, al menos. Realmente para tener costos a largo plazo, pues es más difícil porque no sabemos qué es lo que va a pasar con esta pandemia, si se va a controlar o no. Por eso es que esta herramienta no trabaja a largo plazo, porque son muchos los desconocidos, las partes que no conocemos de esta pandemia. La tercera pregunta es, ¿podemos ajustar los costos para tomar en cuenta la parte o el ámbito subnacional? Esta es una herramienta para uso nacional, pero muchas personas nos han pedido que podamos obtener costos por provincia o departamento o estado. Así que estamos preparando herramientas CIVIC para justamente regiones, partes subnacionales, etcétera, para que se les facilite a ustedes. En la herramienta CIVIC, cuando ustedes eligen un país, pues jala toda la información que contamos de la base de datos, como por ejemplo población, etcétera. Queremos adaptarla para las regiones, los estados, etcétera, para que sea más fácil para las personas. La pregunta número 4 dice, ¿cómo podemos hacer el cálculo de los costos para la microplaneación? No, esta herramienta no se adapta a la microplaneación.
Si tenemos 100 distritos y en estos 100 distritos uno tiene un congelador y el otro tiene un refrigerador, realmente no podemos llegar a ese nivel de detalle antes de tener un estimado de costos. No es tan específica la herramienta, da una información mucho más general. Nos han llegado preguntas acerca de cómo se pueden movilizar los recursos. Nos llegó tanto en el formulario de registro, como hemos visto que en el chat que dice preguntas de recursos, en el chat de preguntas y respuestas también llegó. Hay una pregunta aquí en el chat que dice, ¿quiénes son los socios para la movilización de recursos en lo que respecta a las vacunas y al abastecimiento de las mismas? Creo que yo podría intentar responder esta pregunta. Yo soy del Departamento de Inmunización de la OMS. Son muchos los socios que están financiando diferentes aspectos de las vacunas contra la COVID-19. No específicamente logística y cadena de abastecimiento, pero bueno, Gavi, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo. Así que sí, hay muchos socios que están trabajando. También hay donantes bilaterales, donantes multilaterales que están dando un apoyo a inmunización para intensificar la vacunación. Y obviamente los montos son diversos y hay diferentes países a los que van dirigidos estos apoyos. ¿Qué tan frecuentemente podemos actualizar esta herramienta CEVIC? No tenemos planeada ninguna actualización de CEVIC en los siguientes días o semanas. Se me ocurren tres cosas que tienen que ver con la actualización. Tenemos una actualización del mecanismo de CEVIC 2.0, aunque no estamos seguros de que se requiera. Luego también hay una base de datos dentro de la herramienta, por ejemplo, precios unitarios, que estos se pueden actualizar y nosotros los vamos actualizando. Ustedes no tienen que editar esa parte. Como lo explicamos en el video, nos vamos a datos y nos vamos a actualizar los datos. Como les acabo de decir, el 26 de julio actualizamos esta información, así que no nos requerimos una nueva versión de CEVIC. Simple y sencillamente le damos clic en el botón actualizar los datos y ahí se actualiza todo. Así que toda esa parte se actualiza cuando van llegando cambios y es algo que hacemos nosotros, no ustedes. Ahora también están las actualizaciones porque quizá ustedes tienen más información o quieren intensificar la campaña, etcétera. Y esto es algo que pueden hacer fácilmente. Simple y sencillamente se van a los campos necesarios. Por ejemplo, si quieren aumentar la población, pues simple y sencillamente lo hacen. O si quieren terminar con la vacuna en el 2021, etcétera, cambian los años. Así que son campos que ustedes pueden actualizar ustedes mismos. Y si decidieron, si quieren, por ejemplo, cambiar de vacuna, simple y sencillamente se van a la celda donde dice las vacunas y porque les llegó un lote de la Johnson & Johnson que es solamente de una dosis, entonces pueden simple y sencillamente actualizar esa parte. Y la última pregunta en esta diapositiva es, ¿cuáles son los métodos recomendados para hacer un estimado cuando aumentan los recursos humanos y aumentan las necesidades? No sé
cómo vamos a responder esta pregunta. Yap, ¿quieres hacer una demostración? Bueno, en línea no están los compañeros de recursos humanos, así que voy a intentar responder esta pregunta yo. La herramienta determina la necesidad de recursos humanos de acuerdo a todos los datos que ustedes van llenando. Ustedes no le tienen que decir a la herramienta cuántas personas necesitan para la vacunación. Lo que sí pueden decirle a la herramienta es con cuántos recursos humanos cuentan y cuál es el porcentaje de estos que se van a dedicar a la vacunación, sin tener que sacrificar los servicios básicos de salud. Esto es algo que ustedes pueden editar o dejar que estos campos sean prellenados, porque es información con la que nosotros contamos en la base de datos. Así que, por ejemplo, para vacunar a 1000 personas, el sistema o la herramienta nos va a decir cuántas personas de recursos humanos vamos a necesitar para vacunar a 1000 personas. Y también nos habla de capacitación, de salarios, en caso de que nosotros intensifiquemos la campaña, es decir, que querramos vacunar a más personas. Y bueno, yo no estoy segura de qué dirían los del equipo de recursos humanos, pero creo que ellos dirían algo similar. Es decir, la herramienta nos permite calcular costos adicionales cuando nosotros intensificamos la campaña, es decir, que nos va a decir cuánto más personal, salario, etcétera, necesitamos si queremos intensificar la vacunación. ¿Qué pasa si nosotros queremos acelerar la vacunación y lograrla en 2 semanas o 1 mes? Simple y sencillamente se van al campo y ahí hacen el cambio. 20 días ponen en vez de 110 días, etcétera, y ahí inmediatamente se hacen los cálculos de los costos. Y esta herramienta nos permite estudiar los diferentes escenarios para que entonces el país pueda tomar la decisión de lo que mejor le conviene a este. Llegó una pregunta más en preguntas y respuestas. Aquí la pregunta es un poco si tenemos preguntas, ¿a quién necesitamos contactar? Porque dice, si necesitamos aclaraciones o guía en el futuro, ¿a quién contactamos? Creo que es soporte para la herramienta, pues creo que tenemos información muy completa y como les dijimos hay un correo electrónico en la herramienta misma. Así que recuerden, en la herramienta misma hay un correo electrónico. Cualquier duda que tengan, nos envían un correo a esa dirección y los vamos a guiar. Si el soporte es algo que nosotros hemos tomado muy en cuenta el soporte técnico. Vamos a dejarles en el chat el correo electrónico para que ustedes envíen un correo electrónico directamente a esta dirección. La dirección es ceviccosting@who.int. Todos estos correos electrónicos, esta es una dirección general, pero se va redirigiendo el correo electrónico a la persona adecuada. Realmente queremos apoyar a los países en esta fase tan difícil que es el obtener los costos. Así que escríbanos. Sabemos que cuando usan esta herramienta por primera vez no es tan fácil de entender, por eso estamos aquí, tenemos soporte técnico, también hemos visto como otros colegas, por ejemplo, en las regiones que ya han utilizado esta herramienta, pues pueden guiarlos a ustedes, porque realmente la primera vez que usamos la herramienta parece que es muy complicada, pero no lo es tanto. Y obviamente, como les decíamos, tenemos soporte técnico, tenemos muchos materiales de apoyo, están los colegas por región,
Recuerden que muchos de los datos ya están prepoblados y esto hace todavía mucho más fácil el uso de esta herramienta cuando se hace por primera vez. Juan Pablo Pagano les dejó en el chat también el contacto de la OPS. Es correo directo por si tienen dudas en el uso de la herramienta. ¿Hay más preguntas? Si no, podemos seguirnos con la parte de las preguntas que nos llegaron por registro. ¿Valdría la pena compartir la pantalla para mostrar cómo es que pueden hacer la carga y la descarga de la herramienta? Para que entonces las personas sepan en dónde deben de cargar su hoja de cálculo. ¿No sé, serviría de algo hacer eso? ¿Subirla o cargarla a la plataforma de socios, dices? Es que una vez que terminan de usar esta herramienta, tienen que hacer un envío, ¿cierto? Porque esto es importante para la solicitud de apoyo de Gaby. Así que si tenemos algunos minutos, quizá podamos guiar a las personas. Además de que tenemos a Wei An con nosotros para que sepan, una vez que terminaron de usar la herramienta, ¿qué tienen que hacer los países? Wen, ¿quieres ayudarnos? ¿Quieres hacerlo tú? Voy a explicar rápidamente una cosa antes. Queremos que esta herramienta sea compatible con la plataforma de socios. Así que queremos que los usuarios la encuentren muy fácil. Si ustedes quieren llenar primero Civic y luego irse a la plataforma de socios, y simple y sencillamente lo que tienen que hacer es iniciar sesión con sus credenciales y simple y sencillamente cargan esta hoja de cálculo ya completada en Civic y la plataforma de socios lo que va a hacer es extraer la información que es necesaria para la solicitud Gaby. Así que es un paso muy sencillo. No sé si alguien tiene lista la plataforma de socios. Creo que Luis se está preparando para eso. Nos llegó una pregunta que podríamos responder en lo que se prepara Luis. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, la previsión de necesidad de vacunación, costo de vacunación, microplaneación, etcétera? ¿Y qué pasa cuando no contamos con los recursos adecuados para realmente tener un costo pues más preciso de la vacunación? ¿Y cómo podemos resolver esta situación para aquellos países que tienen recursos limitados? No estoy seguro de entender la diferencia entre la previsión y el costo. No sé si por previsión se refieren a la disponibilidad, cuántas vacunas van a llegar, etcétera. La herramienta Civic no les pide cargar información muy detallada. Pueden simple y sencillamente poner la información a nivel nacional. Por eso no es tan detallada y los costos son mucho más generales. Y la segunda parte que tiene que ver con la financiación de las vacunas. En CEVIC hay una pestaña que habla sobre el mapeo de los recursos y este permite empezar a entablar conversaciones con los donantes para que ustedes puedan especificar sus necesidades y quizá entonces ahí ustedes van identificando a los donantes y pueden ir intercambiando con ellos sobre las implicaciones
Por ejemplo, si tenemos un socio que solamente nos va a ayudar en un aspecto y este otro nos va a ayudar en este otro aspecto, etcétera. La cuestión de la financiación es bastante amplia, así que no sé si los demás colegas quieren responder a ella. No sé quién va a querer responder a esta pregunta. Luis, ¿estamos listos para compartir la pantalla y que nos des una demostración de la plataforma de socios? Déjame, me preparo. Bien, comparto mi pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos. Esta es la plataforma de socios. Estoy en la parte de demostración para no afectar nada, pero por ejemplo, en la página de inicios donde iniciamos sesión, de ahí nos vamos a la parte donde dice necesidades en recursos, nos vamos a la pestaña que dice recursos por país, o necesidades por país. Y aquí es donde vamos a darle clic en el botón agregar. Ustedes eligen el pilar, por ejemplo, en este caso, vacunación. Ustedes llenan la información, pueden ingresar manualmente la información o si le dan clic aquí dice cargar la herramienta CEVIC. Eligen esa parte, nos va a decir cargar la herramienta CEVIC aquí y le dan clic y obviamente les aparece la ventana para poder arrastrar el archivo Excel y cargarlo. Y es algo que lleva un máximo de 40 segundos. Y obviamente esta parte es una alternativa para los países que no están usando la herramienta CEVIC. Así que por eso tenemos las dos opciones. O sea, tenemos la opción de ingresar manualmente cuando no estamos usando la herramienta CEVIC o jalar la información de la herramienta CEVIC para los países que sí utilizaron esta herramienta. Recuerden, es una o la otra. No necesitamos realmente hacer la parte manual. Bien, eso era todo. Así que realmente ya cargué todo. No necesité poner más información. Eso es todo lo que tienen que hacer básicamente cuando están utilizando la herramienta. Aquí llegaron más preguntas. Hay vacunas que no están incluidas en la herramienta CEVIC, pero muchas ya están en la base de datos.
lo que pueden hacer es actualizar la herramienta, como les mostró nuestro colega. Se van al botón que dice datos y se van a la parte que dice actualizar. Y así es como vamos actualizando. Ahí está la hoja Excel. Weian, quizá puedes hacer la demostración. De hecho, ya la hice en la pestaña que dice vacunas. Ustedes no tienen que volver a cargar nada. Lo único que tienen que hacer es irse a la parte donde dice datos y darle clic en actualizar todo. Vean cómo aquí dice 26 de julio, de que es cuando se actualizó la vacuna. Perdón, se actualizaron los datos. Y vean cómo aquí ya están todas las vacunas aprobadas para uso de emergencia. Recuerden cómo hay vacunas que tienen nombres, de acuerdo como los tiene el fabricante, como Verocell, que tiene un nombre conocido diferente, pero registrado es diferente. Y como les decíamos, es bastante fácil elegir la vacuna. Aquí se van a la parte donde dice vacuna y eligen la vacuna. Aquí tienen el menú. Y si quieren usar más de una vacuna, quizá, por ejemplo, queremos para las zonas más alejadas usar la que solamente es una dosis, la Johnson & Johnson. Entonces, como ven, es un menú desplegable. Eligen la vacuna de elección y van viendo cómo van cambiando y actualizándose los costos. Es bastante práctica esta herramienta, así que ojalá que realmente les parezca así a ustedes. Y recuerden cómo la última actualización fue el 26 de julio, hace 2 días se actualizó la base de datos. Vamos a irnos a la sección de retroalimentación, pero síganos haciendo llegar sus preguntas sin ningún problema. Bien, encuesta para su retroalimentación. La primera pregunta es, después de este seminario, tengo toda la intención de usar las herramientas CEVIC 2.2 o CEVIC 2.2 Sí, quizá no. 2. Después de este seminario, ya sé cómo utilizar la herramienta para poder obtener un estimado rápido de los costos. La respuesta es sí, más o menos o no. 3. Voy a pedir el soporte técnico para poder tener un costeo estimado de la vacuna. Sí, más o menos, no. Y la cuarta pregunta es, después de este seminario, ya cuento con una solución para hacer frente a los retos que tienen que ver con la financiación, el presupuesto y el costo de las vacunas. Respuestas posibles, sí, más o menos y no. Les damos unos minutitos para que respondan y ya cuando tengamos la participación de un buen número de personas, pondremos los resultados en la pantalla. Helos aquí. Vemos que el 50% dice que sí quiere usar la herramienta y un 45% dice que probablemente la usaría. Recuerden, escríbanos si tienen preguntas, con gusto les apoyaremos. Si no están usando la herramienta CEVIC, por favor mencionen qué herramienta están usando ustedes. Por favor pongan en el chat el nombre de la herramienta que están utilizando para el costeo, financiación y presupuesto. Un 45% dice que sí va a usar esta herramienta. Después de este seminario ya tiene la intención de usar la herramienta. Y un 55% dice que probablemente. Ya saben que estamos aquí para apoyarles. 45% dice que ya tienen una idea de cómo hacer frente a los retos de costeo, presupuesto, financiación. Nos da mucho gusto y el 50% dice que más o menos. Recuerden, estamos aquí para apoyarles. Si tienen dudas sobre la herramienta, aquí estamos.
Y si las preguntas que nos hacen no somos las personas adecuadas para responder, les referiremos las preguntas a los departamentos más aptos para hacerlo. Bien, ¿nos pueden poner la última diapositiva? Bueno, recuerden que estos son los enlaces. Recuerden que les vamos a hacer llegar las grabaciones y las diapositivas. También los vamos a subir en nuestro canal de TECNEC 21. Y si quieren seguir conversando, estos son nuestros canales en francés, inglés, español de Telegram y en TECNEC. Bien, ¿qué sigue? Vamos a tener grabaciones de esta sesión en inglés, francés y español. La siguiente sesión será el 25 de agosto. Aquí está el enlace para que participen. Y bueno, con esto les agradecemos su participación. Ojalá que los podamos ver en la siguiente sesión. Y ya saben, escríbanos si tienen una pregunta. Muchas gracias a los intérpretes por su maravillosa labor y también al proyecto ECO por su apoyo y en la logística y la organización. Recuerden, todas las preguntas que nos van llegando después de esta sesión, hacemos una compilación y buscamos darles la respuesta en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.